Muy buenas noches ya, hermanos. Estamos comenzando un poquito a oscurecer temprano, pero es un gran privilegio estar nuevamente delante de ustedes en este estudio bíblico. Estamos en Mateo 14, estamos ya entrando y tocando ya la parte de la Biblia que muchos conocemos. Yo creo que la muerte de Juan el Bautista no porque sea menos, sino por el contrario, no fue tan notoria como que Juan bautice a Jesús y se abren los cielos. Ya hemos visto la muerte de Juan el Bautista, hemos visto los detalles, hemos visto ciertas cosas que tenía que ser puntual, de ver la flaqueza, la debilidad humana, de ver los políticos cómo desde esa época hasta la actual, cómo se ciñen, cómo se aprovechan de las circunstancias. Pero acá vamos a ver un milagro que es muy conocido en la sociedad, a nivel general, la alimentación de 5.000. Ese milagro que ha trascendido el tiempo, ese milagro que ha marcado a muchas personas con interrogantes, cómo con 5 panes y 3 peces puede haberse alimentado a 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Entonces, ¿qué es lo asombroso del milagro multiplicador de Jesús? ¿Cómo Dios podía hacer ese tipo de milagros? Y si tú y yo sabemos que Dios no cambia, que Dios es el mismo, que Dios puede sustentar ahora en nuestro tiempo, nunca debemos de olvidarnos el poder de Jesús. Cómo Él nos ha dejado este legado, cómo Él nos ha dejado este paso, mostrándonos la magnificencia de su poder. Es por eso que es importante que nosotros sepamos al detalle para comprender claramente qué es y qué no es dentro de los a veces las películas que vemos en la época de Semana Santa. Qué importante es esto, hermano. Qué trascendencia tiene esto. Y vamos a verlo acá en ese contraste con los evangelios. Los 4 hacen mención a este milagro. Los 4 evangelios sitúan a Jesús en ese momento haciendo ese milagro. 4 coinciden con las circunstancias. A veces nosotros pensamos que es secuencial, pero siempre hay un entrecruce de hechos. Todos puntuales, todos realizables, todos coinciden. Pero estamos hablando a veces que se entrecruzan. Pero acá no. En este milagro los 4 coinciden plenamente con la secuencia, cómo se ha ido dando. Y eso es de tener en cuenta. No podemos pasarlo de soslayo. No, es necesario hacerlo notar. Es necesario ser buen observador de la palabra de Dios. Y con esa sensación, con ese ánimo de entrar a la alimentación de los 5.000, acá en Mateo 14, versículo 13, vamos a encontrar ese hecho y vamos a desglosarlos. Así que quiero invitarte a orar un momento conmigo. A ti, hermano, a ti, hermana, y a ti, amigo, amiga, que nos acompañas a través de las redes sociales, a través del YouTube y del Facebook. Oremos un momento. Señor eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra preciosa, Señor. Palabra que nos vivifica, palabra que nos sustenta, palabra que cada día nos sorprende. Gracias, mi Dios amado. No dejo de glorificar y exaltar tu nombre. No dejo, Señor, de reconocer tu señorío y tu gran poder. Señor eterno, cuando vemos tu palabra, tenemos que entender claramente cómo tú eres un Dios hacedor de prodigios y milagros, portentosos, Señor.
alimentar a más de 5.000 personas con 5 panes y 3 peces. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al texto. Vamos a ir por pausas, vamos a leer porción de cada versículo y vamos a ir disfrutando, saboreando este milagro de Jesús. La alimentación de 5.000. Mateo 14, versículo 13. Sígueme por favor, y si no tienes Biblia, yo te lo leo. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Qué interesante es esto. Oyéndolo Jesús se apartó. ¿Qué significa oyéndolo? 3 de los evangelios coinciden con, como te dije al comienzo, y en las circunstancias. Oyéndolo Jesús significa oyendo la muerte de Juan el Bautista. A esa secuencia me refiero. Que él, oyendo esto, se aparta. Porque entiende que tiene que haber una separación de ese hecho. Y acá claramente nos dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Los evangelios nos narran que él buscó un área desértica para un poquito desprenderse de esa masa, pero la multitud lo seguía. Todos ellos narran, se fue al desierto, pero la gente lo comenzó a seguir, quería buscarlo. Y es que muchos de ellos sabían que había muerto Juan el Bautista, al que tenían por un gran profeta, y encontraron en Jesús ese soporte y ese hacedor de milagros y prodigios. Y la gente tenía hambre de ser sanado, de ser restaurado y de que reciba la palabra de Dios. Es por eso que la gente, acá dice, y apartado, y cuando la gente oyó, o sea, ¿qué significa cuando la gente oyó? Cuando la gente entendió que él se estaba apartando, que él se estaba desligando de ello, no lo permitió, la gente lo comenzó a seguir. Eso significa cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, la gente comenzó a seguirle. No es como los políticos de este tiempo, cuando hacen campaña, mueven a la masa, trayéndolo de los conos, con ómnibus, con movilidad, pagándole a muchos de ellos. No, acá la gente lo seguía, porque era consciente que este era el Mesías esperado. Era gente que tenía necesidad de la palabra de Dios. Y dice, la gente le siguió a pie desde la ciudad, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y que dice el texto, tuvo compasión de ellos. Amados hermanos, amigos, Jesús siempre tiene compasión. Jesús siempre tiene esos ojos de misericordia para ti y para mí. Él nos ve con esos ojos de compasión cuando siente tu necesidad, tu angustia, tu preocupación, tu desesperación. Pero Él espera que tú tengas hambre y sed de Jesús, de la palabra de Dios. Por eso claramente dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. A los que de ellos estaban enfermos. Lucas, pero más Marcos, nos va a decir que ellos estaban como ovejas sin un pastor. Y eso es lo que le interesa a Jesús, el buen pastor por excelencia. Él ve tu necesidad, Él ve tu angustia, Él sabe y quiere que tú le busques. Por eso Marcos va a acentuar, tuvo compasión como ovejas sin un pastor. Los vio abandonados. Había muerto Juan y no sabía a quién buscar. A eso se refiere Jesús, hermano, siempre está dispuesto a extenderte la mano. Por eso tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos.
Hermano, hermana, qué importante es que tú te acerques a Jesús no solamente por la sanidad física, por la dolencia que tú tengas, sino que vayas ante Él porque necesitas esa sanidad espiritual. Sí, necesitas la sanidad física porque tienes una dolencia, tienes algo que te aqueja, que te duele, que te atormenta, pero ¿sabes qué? Tú tienes que llegar ante Él con fe, confiando que Él puede obrar milagros. Y eso es lo que Él hace. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Los que de ellos, o sea, no a todos, porque no todos le seguían porque tenían una enfermedad. Había gente que lo seguía porque creía que Él era el Mesías esperado. Versículo 15. Y cuando anochecía se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud. Qué interesante es esto, para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Marcos nos va a decir que aún teniendo tanta cantidad de plata, 300 denarios, podían alimentar a tanta gente. Le dice que se vayan y compren ellos. Marcos nos va a decir lo mismo casi. Nos va a decir que ellos se vayan, despídelos para que ellos se alimenten. Pero ¿sabes qué? Jesús entiende. Si bien es cierto, entiende que ellos tienen una necesidad espiritual, que están como un pastor que está pendiente de sus ovejas. Así está Él. No solamente porque Él tiene la sensación que ellas están como si no hubiera un pastor, sino Él también está para sustentarlas, para llevarles ante ese pasto fresco, para llevarle un día a esos ríos donde hay un forraje frondoso. Eso es lo que busca Jesús. Por eso, versículo 16 dice que Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Mira cómo Jesús va preparando, dale vosotros de comer. Él sabía que había más de 5.000. Él sabía que no había la provisión necesaria. Por eso Lucas nos va a decir que así tengamos 300 denarios, no podemos comprar para toda esta gente comida. Y es que Jesús va más allá. Por eso el 17 dice: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. No tenemos nada más que esto. Nos van a decir, Juan nos va a decir que es de un pequeñito que había llevado su cena, su fiambre, ¿no? Y eso es lo que Jesús quiere mostrarle a sus discípulos. Porque aquí hay un detalle bien importante, cómo Él comienza a hacer organizativamente. Mira, y Él les dijo: tráelo acá, esos 5 panes y 2 peces, tráigalo para acá. Él sabía lo que iba a hacer. Entonces, versículo 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Mira esa secuencia. Yo quiero que tú veas eso. Acá dice: Él mandó a recostarse. Pero Marcos y Lucas van a decirnos que Él ordenó que se juntasen de 50 y 50 y de 100 en 100. O sea, armar grupos. ¿Tú te imaginas? Más de 5.000, estamos hablando como 20, 30 grupos de 50 y 20 o 30 grupos de 100. Había una gran cantidad. Y para que no poder organizativamente, poder ser una distribución equitativa,
Porque al haber todo cubierto ahí, comenzó a sectorizar organizativamente. Jesús es un Dios de orden y los discípulos lo entienden, y por eso con la dirección de Él comienzan a vivirlo. Mateo no lo dice, pero Marcos y Lucas sí hacen incidencia en ello. Dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió y dio los panes. Él levantó los ojos al cielo y bendijo, porque sabía que nuestra provisión, hermano, viene de lo alto. Nuestra provisión viene de la presencia de Dios. Esa es la semblanza. Jesús está allí levantando, diciéndole: Señor, bendigo estos 5 panes y estos 2 peces. Señor, los bendigo en tu nombre. Señor, lo bendigo en gran manera para que esto se multiplique. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Hizo un reparto ordenado a los discípulos, que repartiesen para que haya un orden y la gente no genere un desorden. Porque ¿qué sucede cuando hay alimentación, a repartición de alimentos? La gente se amontona, va para aquí, por allá. Y es que Dios, hermano, es un Dios de orden, es un Dios que prevé las cosas. Si tú has pensado que Dios hace las cosas a la ligera, no, Dios lo sabe todo. Dios sabía la necesidad que tenía esta gente. Dios sabía que había hambre en ese pueblo, que no solamente era que ellos estaban como las ovejas sin un pastor, que necesitaban una guía, pero también necesitaban ser sustentados con un alimento. Y de eso se trata, hermano. También de poder ayudar cuando hay necesidad, cuando hay de por medio hambre. El poder decirle: mira, hermano, toma esto, para algo te va a servir. Yo quiero que tú sientas que Dios es bueno. Este gesto, cuando leemos que tuvo compasión de ellos, de la multitud, ese es ese Dios compasivo, es ese Dios que te mira a ti y a mí cuando nos equivocamos y nos apartamos de su senda. Él tiene compasión de nosotros, porque nos ve abatidos, derrotados. Porque eso es lo que sucede, hermano, hermana, amigo, amiga, cuando tú te apartas de Dios. Esto no es lejano. Y los discípulos, a la multitud, comenzó a llegar a cada uno de ellos. Así es. ¿Cómo se hizo el milagro? ¿Cómo nunca dejó de faltar pan y peces? Solamente es el poder de Dios. Así es, hermano. Así es. Así es. La provisión viene de lo alto. Por eso, Él, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Versículo 20. Y comieron todo y se saciaron, y recogieron de lo que sobró, de los pedazos, 12 cestas llenas. Hermano, esto es sorprendente, porque comieron tanto que hasta se saciaron. ¿Qué me indica? Es que la gente comió tantos peces y tanto pan que ya se había atiborrado, ya estaba totalmente saciado. Es cuando tú tienes un gran hambre y comes buena cantidad, te sacias, ya no quieres más, hasta el punto que dejas pedazos porque ya no te entra, pues ya no te entra, ¿no? Porque esto no es que tenía hambre para más, pero no, la Biblia nos está hablando de saciedad, de que hubo abundancia, al punto que sobraron 12 cestas llenas. Y esa es la labor de Dios.
Dios siempre está dispuesto a hacer que en tu mesa, en tu vida, haya abundancia. Haya abundancia. Pero tú tienes que tener esa disposición de que Él es tu sustentador, de que Él es tu guardador, de que Él siempre está dispuesto a buscarte. Por eso dice, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sin contar ellos. Estamos hablando aproximadamente, hermano, más de 10.000 personas. Más de 10.000 personas. Ese día Jesús hizo el milagro. Ese día Dios transformó a toda esa gente. Porque por muy distraído que pueda ser, tú tienes que hacerte la pregunta: ¿cómo comimos todos y sobró? ¿Cómo nos saciamos y sobró? Los discípulos vieron el aspecto de practicidad. Despídelos para que se vayan a la ciudad y compren su alimento. Despídelos para que se hospeden y busquen sus alimentos. Tanto uno como otro evangelio nos dice lo mismo, pero la respuesta de Jesús es distinta. La respuesta de Jesús le dice: dadle de comer vosotros. Ellos ven su limitación, ven su impedimento, y así es, hermano, como Dios quiere mostrarnos que Él está para suplir nuestras necesidades más apremiantes. Pero ¿a quién tenemos que voltear a buscar? A Jesús. Porque Él es la fuente de vida. Mira, ese día, dice, se alimentaron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por eso que estamos hablando de más de 10.000. Porque a veces no solamente era un hijo, eran 2, 3 hijos. Y cada hombre tenía a su esposa, no todos eran casados, pero en conjunto estamos hablando de más de 10.000 personas que fueron alimentadas por la provisión divina de Dios. Y así es en este momento, hermano. Dios está dispuesto a sustentar tu vida. Él está dispuesto a cubrir tus necesidades. Pero tú tienes que seguirle a Él. ¿Por qué? Porque esta gente, en el texto leemos, y tanto uno como otro nos dice que la gente lo comenzó a seguir. Él se subió en un bote y la gente escuchó su voz y lo comenzó a seguir desde tierra. O sea, él se desplazó a lo lejos de un bote, lo veía y escuchaba su voz y comenzó a seguirlo. Y eso es lo que espera Dios, que tú lo sigas, que tú no te desalientes, que tú no dejes de buscarlo a Él. Es por eso que Él es consciente que esta gente tenía hambre y sed de Dios. Es eso lo que mueve la mano de Dios. Yo te recomiendo que no solamente que leas Lucas, Marcos y Juan, y vas a encontrar cómo nos narra que Él se va a los desiertos, comienza a alejarse y la gente comienza a buscarlo. Él se sube a un barco y la gente comienza por la ribera, por la tierra, a verlo y a divisarlo y a seguirlo. Está yendo para allá y la gente está siguiéndolo porque lo está viendo, está sintiendo su voz. Y esa actitud de buscarlo, esa actitud de seguir, es lo que mueve la mano de Dios. El problema está, hermano, cuando tú ves tus imposibilidades, cuando tú ves tus limitaciones y dejas de buscar a Dios, dejas de ir a que Él supla tu necesidad. Dios está dispuesto a hacer así como hizo acá, este milagro alimentó a 5.000, lo va a hacer en tu vida, lo ha hecho en mi vida. Él sabe nuestra necesidad, Él sabe nuestras circunstancias, Él sabe nuestras carencias, porque Dios lo sabe todo. Su palabra claramente dice que somos
cartas abiertas ante Él. Nada podemos ocultar. Entonces, Él lo sabe todo. Él sabe esa necesidad imperiosa que tú tienes. Él sabe esa dolencia que tú tienes. Él sabe esa necesidad de provisión, de trabajo, esa falta de amor, ese dolor que tú sientes, que tiene que ser curado. Él lo sabe. Y Él siempre está dispuesto a obrar poderosamente. Dime tú, ¿cómo no reconocer el poder de Dios? ¿Cómo no reconocer que Él está sobre toda circunstancia? ¿Me entiendes, hermano, hermana? Qué bueno es Dios. ¿Cómo no buscarlo? Esta gente, nos dice el texto, que comenzó a seguirlo, comenzó a buscarlo. Mira el texto, versículo 13. Y apartado, y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Él nos dice que se subió a una barca para trasladarse, pero cuando la gente lo oyó, comenzó a seguirle desde las ciudades. O sea, ellos estaban en tierra y de lejos lo seguían, está yéndose por allá y yo seguía. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con Jesús: seguirlo, buscarlo, escuchar su voz, anhelar la palabra que tiene para nosotros. Te invito a tener un tiempo de oración. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra preciosa. Gracias, bendito Dios, porque tú tienes siempre esa disposición de alimentarnos, de saciarnos. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque al entonizar en ella, al meditar en ella, Señor, siempre me traes a memoria cuántas veces tú saciaste mi necesidad, mi hambre, los momentos difíciles que pasé con mi esposa. Gracias, Señor, porque tú siempre nos has sustentado y nos has guardado. Te amo, Dios. Instruye a cada uno de tus hijos, a estas mujeres, a estos hombres, a estos hijos tuyos, aquellos que no te conocen, Señor, pero que tengan la necesidad de conocerte, que tú eres un Dios que alimenta a más de 10,000 personas y puedes hacerlo con ellos, conmigo, lo has hecho. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Dios bendiga vuestras vidas. Nos vemos el próximo miércoles.